Mi nombre es Elisa Totuaga, soy estudiante de la Universidad UNAD. En estos momentos voy a hacer una entrevista para la clase de ética, donde voy a entrevistar a nuestra psicóloga del Colegio Campestre Padre Arturo. Ella se llama Claudia Hernández. Claudita, muy buenos días. Muy buenos días, profesora Lucero. Claudita, yo quiero hacerte una pregunta acerca de la eutanasia. Claro que sí, con mucho gusto. La eutanasia es un tema que yo vi desde el primer momento en que hemos ido desglosando sobre los dilemas éticos. Entonces me guié por ese tema porque me parece como tan importante sobre la toma de decisiones de nuestra propia vida. Enfocándome en un problema que tuvo de pronto un señor que sacaron en la televisión, donde se habló sobre el requerimiento que él tenía para que le practicaran la eutanasia. Entonces yo quisiera que me dijera qué piensas respecto a la toma de decisión que tuvo el señor, o de pronto qué soluciones podríamos haber dado antes de que él tuviera tomado esa decisión. Bueno, de pronto habíamos hablado en alguna oportunidad sobre el tema y mi concepto de eutanasia está basado en la parte religiosa. Yo soy una mujer muy religiosa y considero que la verdadera fe, si uno tiene una verdadera fe, uno no puede creer que pueda existir la eutanasia. ¿Por qué? Porque eso es quitarle la vida a una persona, suspender la vida de una persona mecánicamente a través del hombre, llamémoslo así. Y si yo creo en un Dios, que Dios da la vida y es quien es dueño de nuestra vida y es también el que tiene el derecho a quitarla en determinado momento de una forma diferente, yo no puedo hacer el papel de Dios. Es así de sencillo. Entonces, el concepto que yo tengo de eutanasia, pues para mí no sería válido. Es respetable el concepto que cada uno tiene con respecto a la eutanasia. Si una persona, por ejemplo, se siente sufriendo infinitamente, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué sufre uno? Yo siempre he pensado que todas las experiencias que uno tiene en la vida tienen un fin determinado, nos dejan una enseñanza y un porqué de ese sufrimiento. Si vamos al caso de los sufrimientos, el sufrimiento físico por una enfermedad. Y bueno, ¿qué tanto yo puedo aguantar el sufrimiento físico si existen, por ejemplo, opciones de medicamentos contra ese dolor? Si mi fe es muy grande, si yo realmente vivo la fe de Dios y creo en Él, ¿por qué no le pido que me ayude a sanar? Si yo tengo la verdadera fe. En muchas situaciones de mi vida que yo he tenido dificultades de salud, económicas, diferentes dificultades, yo he acudido a Dios y Él me ha ayudado. Y entonces soy una convencida que esas experiencias de vida las vivo para aprender cosas. Pero a veces hay personas, o en muchos casos, que la fe no es verdadera, sino yo creo en Dios para algunas cosas, pero no creo. Si yo me veo en una situación difícil, ay no, pero Dios ¿dónde está? Pero es que no existe. Pero si a mí me va bien, entonces Dios sí existe. No, uno debe tener la fe siempre, que si le suceden cosas difíciles, es para aprender. Algo uno aprende, siempre algo uno aprende. Entonces, mi concepto, como tú me preguntabas sobre la eutanasia, está muy relacionado con la fe en Dios. Es respetable el concepto de las demás personas, hasta cuánto pueden aguantar o no el dolor, si analizan o no qué está sucediendo o por qué yo tengo ese dolor en determinado momento, qué estoy, o la vida que me está probando, qué estoy probando con eso. Entonces, a pesar de que tengo el conocimiento científico, mi fe en Dios es absolutamente total, es total, y entonces yo con la eutanasia sí no acudiría a ella. Ok, entonces, ¿qué solución nos puede, o sea, esa es la solución que nos da, de pronto, la fe en Dios? Sí, obviamente, es desde mi punto de la vista. propuesta que nos da a solucionar el problema de la eutanasia es la fe que tenemos en Dios. Pero la fe verdadera, no la fe acomodada. Exacto, no la del momento por el sufrimiento, sino una fe que sabiendo que a través de esto es una prueba que Dios nos da y donde nosotros vamos a saber si esta fe permanece o la vamos a quitar
cambiar de un momento a otro. Claro que sí. Bueno, de todas formas te agradezco mucho. No, con muchísimo gusto. Realmente la doctora nos da una enseñanza muy grande. Su fe es lo primordial. La propuesta que nos da es la fe, la enseñanza que Dios nos da y la prueba que nos da antes de cualquier cosa. Sí, yo te aclaro otra cosa, porque si uno cree en los milagros, y yo soy una persona que cree en los milagros porque he visto muchos testimonios de vida. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver el testimonio de vida de la doctora Gloria Polo, la odontóloga que hace 20 años precisamente le cayó un rayo en la Universidad Nacional, una persona que ella en su testimonio lo dice, era absolutamente, o sea, ella tenía la fe, entre comillas, acomodada, era una persona que ya por su estudio y todo había dejado de creer en Dios, y Dios le puso la prueba de vida. Sería importante que nosotros revisáramos todos esos testimonios de vida que hay de personas que han sufrido mucho en un determinado momento y han visto el milagro de vida de Dios. Y ella era una de las personas que defendía la eutanasia. Ella misma en su testimonio dice: si a mí, gracias a que mis familiares, mi mamá, ellos dijeron que no permitían que me practicaran la eutanasia porque ella estaba en una situación supremamente difícil, totalmente quemado su cuerpo, que era como de pronto de parte de la mamá por el dolor que ella podía sentir por su hija, hubiera podido decir: sí, listo, desconéctenla. Pero la mamá era una persona de mucha fe y ella estaba convencida que ella iba a sanar, y así fue. Entonces hay que tener en cuenta también todos esos testimonios. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Chao, chao.